Mis amigos que están aquí, buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Historia Formidable, programa acostumbrado todos los viernes a partir de las 8 de la noche, a través de los canales 8 de Televisión y 10 Intercable. Tenemos un programa interesante, Carla y yo, que siempre me hago acompañar de la periodista Carla Ortiz. Un programa sumamente interesante porque vamos a hablar con una persona que puede hablarnos de diferentes tópicos y ha ocupado diferentes posiciones en nuestra provincia de Peravia y en nuestro municipio. Estamos hablando de una persona que es regidor 2 veces de nuestro municipio. Es gobernador de la provincia, o sea, representante del Poder Ejecutivo. También fue ex subdirector de la Defensa Civil y también ex subdirector del Departamento de Migración del país. Estamos hablando también del presidente de la Fundación Máximo Gómez. Definitivamente, ya ustedes saben, estamos hablando de Iván Peña. Les damos la bienvenida en la noche de hoy. Carla. Así es. Muy buenas noches a todo este público que nos acompaña una vez más aquí en su espacio Historias Formidables. Y pues, como decía José Miguel, en la noche de hoy, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de Iván Peña, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Carla. Buenas noches, José Miguel. Yo muy contento por la generosidad de ustedes de invitarme, porque hay tantos personajes importantes en Baní que creo que todavía faltan por venir al programa y ustedes tomarme en cuenta. Para mí es un agrado, me siento tratado con mucha generosidad de su parte. Le agradecemos a usted por estar aquí con nosotros. Iván, pues nosotros tenemos a nuestro público acostumbrado a iniciar este programa conociendo acerca del origen de nuestros invitados. Entonces, en ese sentido, nos gustaría que usted nos cuente quiénes fueron sus padres, si son oriundos de Baní, de dónde usted nació y un poco acerca de su niñez. Bueno, mis padres son vanilejos de pura cepa. Francisco Isidoro Peña González, que le decían Pancho o Pancho Lico. Lico porque el papá se llamaba Lico Peña, entonces tú sabes que en los campos le ponen el apodo del papá. De Sombrero, de Villa Sombrero. De Sombrero, que en ese momento no era Villa Sombrero. Y tu papá era Manuel Catalina Peña Pimentel, Manuel Lico y Insolina González, que era de Guacanasta. Mi abuela, que no la conocí, por cierto, porque ella falleció el mismo año que yo nací. Y mi mamá, María Odila Báez Peña, de Guacanasta, hija de Manuel Báez o Manuel Cristina, porque le decían el nombre de la mamá, Manuel Báez González, y de Paula Peña Peña, de Guacanasta. Sin embargo, papá y mamá, ya papá vivía en Santo Domingo y papá se casó con mamá finales del 44, 45 por ahí, y se fueron a vivir a la capital, o papá se llevaba más a la capital, y ahí hicieron su familia, nacieron todos mis hermanos, Honoria, que falleció, nació otra hembra que falleció antes del año, que se llamaba Altagracia. El tercer hijo fue Wilfredo Peña Papito, que es el que todavía vive. El cuarto hijo y tercer vivo fue Moreno Peña, Francisco Peña, pero le decía Moreno, que falleció también en el año 2003 en Estados Unidos. Y yo fui el último hijo. Mamá tuvo un intervalo de 7 años entre Moreno y yo que nací. Nacimos todos en Santo Domingo. Yo nací exactamente en octubre del 58, en el ensanche Osama. Hace poco publiqué una foto en Facebook de mi primer año. Papá me cargaba y entonces en mi primer cumpleaños, el primer año, en el año 59. Sin embargo, las raíces con Baní siempre estuvieron muy, muy, muy presentes, porque papá tenía negocio en Baní, en sombrero, venía sombrero semanal, fue dueño durante casi toda su vida del Bar Nuevo Mundo, que fue un bar muy famoso.
También papá construyó, junto con otro hermano y otro sobrino, construyeron el cine Vaniluz, que durante un tiempo estuvo funcionando en Sombrero, y tenía una gran vinculación. Entonces, hay algo que recuerdo con mucha alegría, y era que todos los años había 2 fechas que nos trasladábamos a Boca Canasta. Era el 1 de enero, el día de Año Nuevo y el Día de las Madres. ¿Qué se hacía en Boca Canasta? Bueno, en la casa de los abuelos maternos, de mamá Paula y papá Manuel, en Boca Canasta, había un patio enorme, muy hermoso, con una mata de laurel, esas matas centenarias que tenían un follaje enorme de varios metros. Y entonces, en los días 1 de enero y los días de las madres, nos juntábamos todos los nietos con nuestros padres. Papá Manuel y mamá Pablo tuvieron 9 hijos, y entonces esos hijos se casaron, mi mamá, los hermanos de mi mamá, las hermanas, todos vivían en Santo Domingo, a excepción de mi tío Juan Báez, Juan Paula, pero todos vivían en Santo Domingo. Entonces nos reuníamos ahí, todos los nietos y los tíos, en la casa de los abuelos maternos. Eso era un encuentro hermoso, alegre. Me tengo una añoranza sobre esos encuentros. Éramos todos los nietos, éramos casi alrededor de 40 nietos. Y esos son recuerdos muy interesantes de mi infancia. Pero en el año 1968, finalmente ya la familia, como familia, se trasladó aquí a Baní y vivíamos aquí en Baní. Nuestra primera residencia estuvo en la Presidente Villini número 3. Ahí, esta casa era propiedad de Bototón. Precisamente quedaba al lado de la joyería Capriles, un edificio de 2 plantas que había ahí, que algunos no se recuerdan. Y al lado entonces estaba la Curacao, un pequeño espacio. Entonces el resto de la casa, papá la alquiló y puso ahí una zapatería, la zapatería Turey, no sé si algunos recuerdan, y mi hermana Honoria puso el Salón Yacaira. Y vinimos en el 68, y a partir del año 1968 hemos estado siempre en Maní, en diferentes lugares, pero siempre en Maní. Pero esa fue nuestra primera residencia. Entonces, Iván, dice que usted vino aquí a los 10 años. A los 10 años, O sí. próximo a cumplir los 10 años, quizá. Y nos ha narrado cómo fue su infancia en los momentos en que venía aquí a Baní, Sí. sobre todo cuando iba a Boca Canasta. Pero ¿cómo fue su infancia el tiempo que estaba en Santo Domingo? Bueno, es interesante. Bueno, la infancia de todos los niños, uno se cría en un barrio, en el Sancho Sama, los amiguitos del barrio, jugando. El ensancho Sama en ese momento tenía muchos solares, no es el lugar que es hoy. Cerca de yo me criaba en una esquina del Cuerpo de Bomberos del ensancho Sama, en la calle B, casi esquina calle 11. Y ahí en la esquina calle 11 con calle B está el cuartel de bomberos, que también había un solar enorme que se jugaba pelota, los muchachos iban jugando. Pero en ese periodo de tiempo se dio lo que fue la Guerra de Abril del año 65, y eso marcó a nuestra generación realmente, porque tuvimos que vivir esos acontecimientos, las tropas del CEFA, después la norteamericana en la calle patrullando, cuando el bombardeo del puente Duarte, el martes 27, nosotros estábamos ahí en esa casa y fue algo traumático para un niño que apenas tenía 6 años, no había cumplido los 7, y los demás familiares tirados de barriga en la casa, en un cuarto. Papá fue diputado del año de Juan Bosch en el año 63, fue constituyente, y cuando se da la Guerra de Abril, papá es perseguido. El ensancho Sama, los que no lo conocen, era un barrio fundado realmente por la mayor parte de militares.
de militares que habían formado la Fuerza Aérea, la cosa. Y al ser papá un diputado PRDista de oposición, realmente había mucha hostilidad. E inmediatamente se da el golpe de Estado, se produce en casa, se produce una serie de allanamientos de las tropas del CEFA. Papá había salido de la casa ya porque tenía la información de que iban a ir a allanarlo y se fue a Alma Rosa, donde su hermano Jorge Peña, y se quedó ahí unos días, pero al continuar el riesgo y el peligro, papá vino y vino aquí a Baní y se quedó aquí en Baní en Sombrero. Mamá, luego de la segunda visita de las tropas del CEFA a casa, entonces decidimos todos venir acá a Baní y pasamos aquí el resto de la contienda bélica en Baní. Yo me recuerdo de que vivíamos en Sombrero, estábamos regados porque la casita que había en Sombrero era muy pequeñita. Y entonces ahí estábamos papá, mamá y mis dos hermanos y yo. Y entonces mi hermana estaba donde un primo de papá, una persona muy conocida, Virgilio Pimentel, que era sobrino de mi abuelo. Y la amistad y la fraternidad con don Virgilio Pimentel fue siempre muy, muy cercana, y con doña Juana. Y mi hermana dormía allá. Entonces son vivencias que uno tiene. Yo recuerdo que papá, en medio de la guerra, entonces en Sombrero, hizo el negocio de sacrificar animales y compraba cerdos y compraba chivos en la zona de Galeón y cosas, entonces lo sacrificaba en Sombrero y cosas. Yo viví todo eso, fue una infancia llena de muchas experiencias. Cuando tú llegas, Iván, tú llegas aquí a los 10 años. Ajá. Se supone que ya llegaste, está establecida la familia. Entonces, ¿dónde tú ubicas a nivel de recibir la docencia? No, el Colegio de Fátima, yo comencé en el Colegio de Fátima en el mismo año que llegué, en el año 68. Comencé el año escolar del 68 en el Colegio de Fátima y terminé el bachillerato ahí en el Colegio de Fátima. ¿Llegaste y tú trajiste ya algo de adelantado? Sí, yo llegué, no, por el tercero de primaria. Yo había estado allá en el Colegio Purísima Concepción, en kinder, y en primero, de segundo. Y también estuve en el San Francisco de Asís. Bueno, yo recuerdo mucho a Josefina Pimentel, que fue mi primera profesora. Josefina Pimentel, que creo que está residiendo en Estados Unidos ahora. Era una mujer muy joven y muy elegante, muy bonita, pero muy dura. El primer reglazo que me dieron en una escuela me lo dio ella. Ella era muy dura, pero usted era muy travieso. No, lo que pasa es que llega un momento en que ella, los muchachos se revolteaban, entonces ella cogía todo fila por fila con una regla, y a todo el mundo le daba lo suyo. Los culpables y no culpables. Sí. Posteriormente, ella también fue mi profesora posteriormente en el bachillerato, porque ella posteriormente se desarrolló como una excelente profesora de matemáticas. Fue para mí, una de las mejores profesoras de matemáticas que ha habido en Maní. También recuerdo con muchísimo cariño a Susana Otío. Sí, no, ya en el bachillerato, en literatura. Le agradezco muchísimo. Yo pienso que todos los jóvenes que estuvimos con ella le debemos agradecer porque fue una profesora de alta calidad. Tú hablaste de jóvenes que tuve. ¿Tú te acuerdas de algunos compañeritos de tuyo? Bueno, ya me acuerdo de algunos, de Guancho Peña, que vive en Estados Unidos. Casi todos están fuera. Algunos todavía viven aquí en Maní. Bill Pimentel, el hijo de Rafa, estuvo también conmigo. Uno le decíamos Tanchi, hijo del doctor Piniño. De los varones, Carelio, Marco Aurelio Guerrero, estuvo conmigo muchos años en el colegio, desde el octavo, por ahí, séptimo. Me excusan lo que no me acuerdo de ellos. También estuve profesora Mary Soquier, de Aguas Vivas, la profesora Mary Soquier de Aguas Vivas, que ya tiene casi 40 años viviendo en Estados Unidos, la esposa del difunto niño Aguas Vivas. Fue una excelente profesora. De Gisela Félix también estuvo conmigo, nos dio clases.
Carlitín Cabral, Carlos Cabral nos dio clase. El difunto Ulises Mota nos dio clase, fue también nuestro profesor. ¿De qué dio Ulises? ¿Qué impartió Ulises? Ulises Mota, ¿qué impartió? Idiomas, no daba inglés. Murió joven. Sí. Uno que también recuerdo con muchísimo cariño, porque era también muy buen profesor del área de física y de biología, Luis Adriano Báez, que después fue director del Liceo Natal y falleció también. Luis Adriano, un excelente profesor. ¿Tú practicabas algún tipo de deporte, baloncesto, pelota? Yo corría, era en la competencia interna de corrida, yo corría ahí. Sí. Y ganaba a veces. ¿Tú no jugaste en pequeñas ligas? No, en la pelota que se jugaba en el recreo, pero corría, en la competencia interna que hacían, corría. Sí. Iván, entonces usted estudiaba en el colegio de Fátima y ya, por ejemplo, las tardes, o el horario en el que no estaba en la escuela, ¿qué usted hacía? Para el Conuco con papá. Todas las tardes para el Conuco. Muy excepcionalmente no iba una tarde, pero generalmente después que yo llegaba a casa, que comía, con papá para el Conuco, a cargar aguacate y mango para los puercos. ¿Y dónde estaba ubicado el Conuco? En Sombrero. En la parte de abajo le decían la propiedad de Dios dirá. Y ahí, esa fue mi infancia. También me recuerdo de manera muy alegre. Cuando no había clase, me iba desde por la mañana. Y me recuerdo a mediodía, cuando traían la comida para los trabajadores, yo me sentaba con ellos debajo de la mata de mango, 2 matas enormes de mango mamellón. Y ahí en esa sombra, esos trabajadores se comían su comida. Siempre me impresionaba la cantidad de comida. Eran una latica de salsa, esas grandes, de mantequilla, llena de comida. Óyeme, y como esa gente comía con esa voluntad. Pero era el trabajo que hacían, porque era un trabajo fuerte. Pero mira cómo son las particularidades, Iván. Porque alguna vez nosotros descubrimos, no es ninguna pregunta. Por ejemplo, Sombrero implica mucho descendiente de tus amigos. Claro. No, porque inclusive, Sombrero de Boca Canasta, porque mi abuela, Insolita González, la mamá de papá, era de Boca Canasta. Exacto, hablando de Sombrero. Entonces, Baní es donde tú has estado más tiempo aquí. Todo el tiempo, toda mi vida. Ya las anotaciones que estoy haciendo. Entonces, pero tú eres capitaleño. Yo, sí, la edad de nacimiento mía había que buscar en la capital. Ya no, ya ahí se puede buscar en cualquier sitio. Sí. Pero anteriormente era en la segunda circunscripción que estaba la edad de nacimiento mía, que yo tenía que ir. Verdaderamente. Así es. Entonces no hacías deporte tampoco, pero entonces los inicios tuyos, ya como jovencito, graduado de bachiller, Iván, ¿cuáles fueron, por ejemplo, la primera ocupación que tú tuviste ya cuando joven, como empleado privado o público? Oposición política, municipal, concejo. La primera vez que tú dijiste, yo recibí de mi trabajo. Bueno, yo, el primer trabajo que tuve, el asalariado, que tenía un salario, porque yo trabajaba en el Conuco Papá, yo sembraba, cuando había tomate, había que sembrar tomate, había que sembrar cebolla, recogía maíz, recogía lechosa, pero eso yo era un mantenido, ¿verdad? Pero el primer trabajo asalariado fue en la imprenta de Freddy Aguas Vivas, en la Duarte, frente a la farmacia. En la farmacia de Altagracia. Ahí en esa farmacia fue mi primer trabajo asalariado. ¿Y qué usted hacía ahí? Yo trabajaba, se hacían muchas cosas, se compaginaba, se cortaba en la guillotina, se empaquetaba, se revelaba el negativo, la plancha para imprimir. No llegué nunca a imprimir porque no llegué a ese nivel técnico, pero después todo lo que es así, yo sí. Okay. ¿Sí? ¿Y cuánto tú ganabas ahí? ¿Era mensual, semanal o quincenal? Eso era mensual, pagaban quincenal, pero era mensual que uno cobraba. Yo creo que eran, no recuerdo realmente, ¿no? Pero creo que llegamos a ganar como creo que era como 120, no recuerdo, no puedo ser muy justo. ¿Daba para los refrescos? Bueno, sí, uno de vez en cuando podía llevar una amiguita al cine
y beber, comerse un sándwich en la cafetería Peravia que estaba ahí al lado de la iglesia. No, en la que estaba en la iglesia, en una casa de madera una vez frente al casino. ¿Tú no viste eso? Sí, de Presinal. Iván, con permiso tuyo, nosotros en producción nos dice que debemos hacer una corta pausa. ¿Qué te parece? ¿Debemos? Hacer una corta pausa. No, eso es normal. Yo ya conozco la televisión, sé que eso hay que hacerlo. Hacemos una corta pausa, regresamos con ustedes. Visión matinal, con más de 20 años brindándote la mejor información cada mañana, manteniéndote informado de todo lo ocurrido en nuestra provincia Peravia, con extremistas, comentarios, reportajes y demás. Conducido por nuestros periodistas Luis Manuel Pimentel, José Dicey, Wilson Peña y José Miguel Ortiz. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por el canal 3 de Visión 3000. Visión matinal, tu vía informativa de cada mañana. Estamos celebrando los 10 años de Cefelco. Hay algo que permanece intacto: nuestro compromiso con la calidad, el servicio cercano y la confianza que día a día depositan en nosotros nuestros clientes. Paso a paso, con esfuerzo y dedicación, el alcalde Santos Ramírez ha ido transformando nuestro pueblo, devolviendo su imagen, aportando calidad de vida a nuestra gente. Ahora contamos con espacios más limpios, remozados, donde podemos caminar y transitar con seguridad. Enfrentamos cada problema con responsabilidad, dando la cara, trabajando para todos por el Baní que queremos y nos merecemos. Esta es nuestra ciudad, por eso seguiremos trabajando juntos, cercano a la gente. Sin lugar a dudas, estamos cambiando. Ayuntamiento de Baní, una nueva visión. La variedad es buena, pero lo nuestro es mejor. Producimos con conocimiento, calidad y pasión. Baní lo tiene todo. Apoya a tu pueblo. Consume lo nuestro. Yo consumo lo nuestro. ¿Y tú? La Cámara de Comercio y Producción de la provincia Peravia y Comunicaciones Ortiz Ruiz, de la mano con el comercio local. Baní no es solo un punto en el mapa. Es una de las zonas más importantes para el desarrollo de la República Dominicana. Aquí, donde la construcción no se detiene, nació una ferretería que decidió ser aliada del constructor y del desarrollador. Cefelco es una ferretería que mueve la construcción del país, con más de 50 colaboradores, distribución a nivel nacional y una operación diseñada para proyectos reales. Entre 2013 y 2014, desde la experiencia directa en obra, surgió la visión de crear un centro ferretero integral que reuniera en un solo lugar los principales materiales del sector construcción. Pero no siempre fue así. Todo comenzó con una idea. Desde el inicio, Cefelco marcó la diferencia llevando a Baní y a toda la región sur materiales que no existían en el mercado local. Así se fue construyendo una relación cercana con quienes desarrollan el país. Evolucionar también es saber transformarse. No cambiamos nuestra esencia, solo la manera en la que nos vemos. Más de 60 inversionistas banilejos creyeron en la visión. En 2016, Cefelco abrió oficialmente sus puertas y desde entonces el crecimiento no se ha detenido. Un portafolio de marcas aliadas respalda cada solución y un compromiso real con la sociedad de Baní
guía iniciativas que transforman vidas. Hoy seguimos creciendo, evolucionando y preparándonos para los próximos retos. Cefelco, de Baní para todo el país. Fundación Montebonito, con más de una década de continuos trabajos, cada vez con más entusiasmo y dedicación, sobre todo decisión, por la conservación de nuestros acuíferos, más de 1 millón de plantas sembradas y supervisadas, forestando nuestras montañas, realizando charlas con nuestra gente, reuniones periódicas en nuestras comarcas con visitas programadas, bajo la sombra y flores de nuestros bruscales, observando nuestros viveros y ríos, saludando a cada uno de los hombres del campo, creando conciencia, ayudando a crear la misma con nuestra continua labor. Fundación Montebonito, fuente de enseñanza de la importancia de nuestras aguas. Gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Historias Formidables en la noche de hoy, conversando con Iván Peña. Iván, antes de la pausa, pues hablábamos acerca de el primer trabajo asalariado que usted tuvo. Y bueno, pues nos decía que el sueldo, aunque no recuerdo exactamente cuánto era, pues le daba para recrearse, para salir con alguna amiga al cine y demás. Entonces, cuéntanos acerca de esa etapa de su vida, dónde usted solía ir para recrearse, si le gustaba bailar. No era gran fiestero, no, nunca fui gran fiestero, ni lo soy, pero uno compartía. Además, en esa época, yo recuerdo que un domingo, lo normal y lo que satisfactorio y lo correcto y lo bueno y lo que todo el mundo estaba de acuerdo era coger para el parque a dar vuelta. Esa era la rutina. La retreta, que ese es el nombre que uno escuchó siempre, la retreta, ¿verdad? Ahora el concierto, la retreta de la banda de música, y el parque se llenaba de bote en bote. El parque, mientras la banda de música tocaba, la gente daba vueltas y los bancos todos llenos, pero la gente se pasaba el tiempo dando vueltas y dando vueltas. Y uno con los amigos se sentaba a hablar o daba vueltas. Generalmente si iba con una muchachona o aparecía la muchachona que uno tenía interés, trataba de sumarse a la vuelta. Esa era la normalidad. Y los cumpleaños de los barrios, o sea, los cumpleaños, que siempre se celebraban cumpleaños, invitaban a uno, un viernes en la noche, un sábado en la noche. Los cumpleaños normales de los barrios, esa época, esa era la vida normal. Bien, pero Iván, estamos hablando exactamente de qué año, 60, ya estamos en los 70. 70, sí, claro. Yo ya tenía 17, 19 años, 18 años. La década de los 60 y de los 70, como tú dices, ya la gente daba su vueltecita en el parque. Pero por lo regular, no es como ahora. Por lo regular, la gente que estaba dando vueltas en el parque, tú los conocías todos. Sí, porque es que Baní, cuando yo llegué a Baní en el año 68, Baní terminaba en el Laurel. En el Laurel, en Luis Marcano. De ahí para arriba lo que había era solares vacíos, sabana. Eso yo lo vi chiquitico, pues yo lo vi. Y del puente de allá del fondo para arriba, también era igual, eran una casita aquí y una casita allá. Eso era Baní. Eso era Baní. Y cuando tú cogías para abajo, la última casa que tú encontrabas era... ¿A nivel de qué calle? No, de la Fabio Herrera. Después del Colegio de la Monja habían como 2 o 3 casas. Habían como 2 o 3 casas. Donde vivía la familia de Fabio García. Creo que esa era una de las últimas casas que había por ahí. La familia del doctor Guerra estaba ahí también. Sí, pero más frente al colegio.
Yo te digo para abajo. Ese era Baní. Yo recuerdo que cuando la gente de la famosa hicieron la casa en la Fabio Herrera, esa era la última casa que había en la Fabio Herrera. Entonces, Baní era pequeño. No se puede comparar los acontecimientos de esa época con lo de hoy en día. De ninguna manera, pero hay un asuntico. Por ejemplo, algunas veces en la década del 60 y 70, la gente se daba su vueltecita en el parque, algunas veces esperaban que se acabara la retreta y de ahí algunos podían pasar al Hollywood. Sí. Pero ya en ese entonces existía el Baganiona Night Club. Tú llegaste ahí al Baganiona también. Creo que en una ocasión tal vez, pero no fui, yo no era tampoco muy amigo de la tomadera ni eso. Era un muchacho además. Era un muchacho. Muy estudioso, muy estudioso, Iván. Y no, ya estaba en política y en los clubes. Ya yo, con 14 años, ya yo estaba haciendo actividad política y actividad clubística. ¿Y cómo usted se inició en esas actividades? Bueno, en casa siempre hubo ambiente político porque papá siempre fue del PRD. Posteriormente pasó al Partido Reformista, pero fue ya en la última etapa de su vida. Pero siempre hubo mucha agitación política porque papá fue siempre muy PRDista y visitaba mucha gente del PRD. Yo me iba con él de niño a las reuniones del PRD, cuando estaba el PRD en la Máximo Gómez, donde está la lavandería de Yuya. Ahí estuvo el PRD y yo me iba para allá. También estuvo ahí en la Presidente Villini, frente al Jardines del Valle, ahí cerca donde está hoy el local de Altiz, pero más para acá, al lado de la casa del doctor Vigilio Soto. Ahí había una casa. Al lado de Luisito Castillo, que vivía por ahí también. Sí, pero al lado de Vigilio Soto, al lado, ahí a mano izquierda. Esa casa que estaba ahí tuvo el local del PRD mucho tiempo. Yo me iba para todas esas cosas siempre. Entonces, cuando se da la división del PRD al PLD de Juan Bosch, uno se queda ahí, qué sé yo qué, y me organicé en el PLD. Tenía mucha amistad cercana con el difunto Oriolis Guerrero, que falleció, que era hermano de Wilton, y con otro, con Roberto Mejía y cosas, y esa fue la primera ahí relación. ¿Qué edad tenías tú cuando tú ingresaste al PLD? Bueno, fue en el año 74, yo tenía 14 años. 14, sí, porque en el 78 era que iba a cumplir, tenía 16 años. Pero ya tú entraste dentro de un ciclo de estudio por ahí. Eran circulistas, lo que había eran circulistas en esa época. Circulistas. Iban a un ciclo de estudio, después de un tiempo se evaluaba miembros. Pero generalmente en esa época se tardaba mucho para llegar a miembros porque los círculos de estudio eran de 5 personas mínimo. Y de que faltaban uno, faltaba dos, había que comenzar de otra vez del folleto número 1, con el que llegaba, porque el que llegaba nuevo. Y entonces eso se tardaba mucho. Y fueron varios años para llegar a miembros. Siendo su papá, como usted dice, PRDista, entonces usted dice que usted en ese momento ingresó al PLD, ¿no tuvo ningún inconveniente? No, porque papá en el año 73, cuando la división estaba en el país, y papá se fue con Juan Bosch. Ok. Entonces papá se fue a Estados Unidos y tuvo 2 años viviendo en Estados Unidos, pero papá se fue como amigo del PLD. Yo recuerdo que en ese proceso de la división, reciente la división, yo fui con papá en dos oportunidades a la César Nicolás Penso 60, donde vivía Juan Bosch. Fue la primera vez que yo fui a esa casa. Yo era un chamaquito de 15 años y yo iba con papá, 14, 15 años. Y recuerdo también muy vivamente que también papá visitaba en esa etapa, visitaba a Angelita Bosch, la mamá de Milagro, que vivía por aquí, por la Independencia, cerca de la Cancillería, por ahí. Vivía doña Angelita y don Pipí Ortiz, era muy amigo de ellos, muy cercano de ellos, y visitábamos. Entonces yo estaba muy agitado políticamente, y cuando papá se fue para Estados Unidos, yo me quedé. Cuando él llegó, ya yo estaba muy involucrado en el PLD. Él no vino con el PLD porque en esa etapa Manuel de Jesús Soto, Coli, que era muy amigo de él, se había ido al Partido Reformista y entonces lo llevó al Partido Reformista. Okay. Sí.
Y entonces la primera posición, bueno, el primer salario fue, me dijiste, la imprenta de Aguas Vivas. Sí. Pero entonces yo tengo entendido que tú fuiste regidor del municipio. ¿Qué edad tú tenías ya cuando tú eras regidor por primera vez? Bueno, fue en el año Pero 86. Pero por el PLD. Por el PLD, sí. En el 86. Sí. Don Fernando Herrera, que también fue regidor en esa época, me decía el Benjamín de los regidores. Porque era más joven. El más jovencito. Sí. El 86, 20 y tantos años, 20 y tantos. ¿Y para ese momento ya usted se había casado? Me casé 2 años después, me casé en el 88, con la mamá de mis hijos. Esa relación duró unos 8 años, 7, 8 años. Y tuve mis 2 hijos que son la familia y mi nieta. ¿Ya tienes nieta? Yo tengo una nieta de 11 años. Ajá. Esa es la jefa. ¿Y tu muchacho? ¿Cuál es el nombre de tu muchacho? Bueno. ¿El de Zapata era apellido Zapata de tu esposa? Correcto. El varón, que fue el primero, se llama Oscar Yacer Peña Zapata. La hembra, Sara Minerva Peña Zapata. Déjame ver si te puedes hacer una pregunta con los, sí, con los 2 segundos nombres de ellos. Sí, fueron. Yacer Arafá y Minerva Mirabal. Minerva Mirabal. Me la llevé ahí. Me la llevé. Me la llevaste ahí. Ajá. Esa es la razón de esos 2 nombres. Yacer Arafá y Minerva Mirabal. Y Minerva Mirabal. La política y los nombres de los padres, porque Oscar, yo me llamo Oscar Iván. Ajá. Y la mamá se llama Sara Zapata. Entonces, ahí están los nombres de los padres y ya nombres que uno se los puso adicionales. Iván, yo tengo, como yo siempre... Los 2 son médicos. Los 2 son médicos. Sí. Su hija tengo entendido que es médico forense. Médico forense, sí. El varón... a mí no me gusta hablar de ese tema porque es algo un poco delicado, pero el varón es un buen médico. Se hizo médico internista en Sedimá y en la actualidad es médico, ya hizo su especialidad en Estados Unidos como médico nefrólogo. Es nefrólogo y está viviendo en Connecticut. Ah, vive en Connecticut. Sí, con su esposa, que también es dominicana, es de Santiago. Y la hembra se hizo médico forense. Es médico forense. Entonces, usted cuando menciona a su nieta, dice que esa es la jefa. No, esa es la jefa, no hay duda. Y eso me lleva a preguntarle, cuando Iván está en su casa como abuelo, con su nieta, ¿cómo es Iván? No, yo no quiero describirme porque yo juego con ella como si fuera un muchacho. Ahí se hace lo que ella diga. Ahí se hace lo que ella diga. Y eso fue un regalo que el Señor le mandó a uno. Yo le agradezco mucho al Señor. Yo siempre he sentido una gran gratitud de Dios. Porque en la vida hay cosas que tú quieres, hay cosas que tú aspiras, hay cosas que tú crees que mereces tener. Hay cosas que tú piensas que ¿por qué tú no las tienes si las tienen otros? Pero en mi caso, aunque no he dejado en algún momento de tener ese pensamiento, pero siempre caigo en el criterio de que Dios no me dio a mí otras cosas, riquezas, materiales, otras oportunidades, pero me dio 2 hijos que son brillantes y me ha dado una nieta que es la estrella. Entonces la familia para mí es el regalo del Señor. Ese es el regalo que yo más agradezco a Dios, la gracia que Él me ha dado. La familia número 1. Nos vamos ahora, vámonos de nuevo para los Estados Unidos. Yo tengo entendido, la producción nos tiene aquí documentación de que tú pernoctaste en los Estados Unidos también. Sí, yo tuve del año 92 al 96 en Estados Unidos. Viví en Boston, primero en Jamaica Plain, y después viví en East Boston. La mayor parte del tiempo viví en East Boston. Cuando estuve con la mamá de mis hijos y mis 2 niños, que eran niños en ese momento. Posteriormente, cuando me separé, me volví otra vez a Jamaica Plain, y cuando regresé, en el 96, a República Dominicana, ya estaba viviendo en Jamaica Plain. Pero cuando tú regresas en el 96, tú regresas, ya desde allá tú sabías que tú ibas a ocupar el puesto de gobernador.
No, el PLD ganó las elecciones en el 96. En el 96. Y en ese momento que el PLD gana las elecciones, yo era el secretario general del partido en Boston, en la ciudad de Boston. Yo era el secretario general. La campaña del 96 la dirigimos nosotros, allá en Boston. Allá fue Leonel, como candidato presidencial fue Jaime David, como candidato vicepresidencial. En un momento fue Lidio Cadet, que era secretario general. Todas esas actividades, recolección de fondos, íbamos a Nueva York, etcétera, etcétera. Todas esas actividades las dirigimos nosotros como secretario general del partido en Boston. Cuando gana el PLD, todas las amistades mías aquí en República Dominicana, aquí en Baní particularmente, quieren que yo regrese. Y yo le digo, bueno, yo nada más le pongo una condición. Yo tengo que regresar, estabilizarme, pero yo tengo que juntarme con mi familia otra vez. Tengo que, o yo volver para Boston o que ellos vuelvan para... Ya yo estaba separado de mi esposa, pero yo veía a mis hijos toda la semana. Nada, entonces vine, pero yo nunca se me ofreció la gobernación. La gobernación fue un acontecimiento que se dio. ¿Se dio estando tú allá o estando aquí? Ya estando aquí. Estando aquí. Un pajarito me dijo a mí, Iván, sí, que a ti se te propuso ocupar la posición, no sé si es cierto, no es cierto, se te propuso ocupar la posición de cónsul. ¿Cierto? Allá, y tú decidiste venir aquí y tomar, en vez de tomar como cónsul, la gobernación de aquí. ¿Es cierto eso? Es cierto. Dime algo de eso. Es cierto. En algún momento me he arrepentido. Pero mira lo que sucede. Yo era un hombre de la política y del mundo político. Yo había pasado casi 6 años fuera de Baní. Cuando yo salí de Baní, salí bajo unas contradicciones internas y políticas locales, que fue cuando la gestión de Rafael Ángel Franjul en la sindicatura. El partido estaba dividido, se produjo una división, muchas contradicciones, y yo salí bajo ese manto de contradicciones y de informaciones mentirosas, de falsas, de cosas que se dieron. Y yo sentía de que yo tenía que reivindicarme ante el partido, ante los compañeros, ante la población de Baní, yo tenía que reivindicarme. Y si yo cogía la posición de cónsul en Boston, no iba a poder volver al escenario y convivir con la gente, con mis personas, con mis compañeros, con mis manilejos aquí. Y yo sentía la necesidad, que era política, de estar presente. Y por eso entendí que entre el consulado de Boston y la gobernación me convenía más estar aquí. Y yo pienso que fue correcto desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, fue un error porque los cónsules en ese momento y todavía... manejaban a discreción el fondo. Sí, salen buchuces. Sí. Salen buchuces de los cargos. Salió Correa, y salió Dominico, y salió otro que ha llegado allá, salió Buchú. Pero... César Correa, que era dirigente no en Boston, sino en Loren. Pero desde el punto de vista político, yo pienso que me reivindiqué. Yo pienso que mi paso por la gobernación me dio la oportunidad de compartir con la gente, de entrar en contacto con la gente. La sociedad banileja me valoró, pienso yo, o por lo menos una parte. Y creo que fue correcta políticamente esa decisión. Yo recuerdo una visita que tú hiciste a Loren. Sí, yo hice a Loren una visita. Como gobernador. Como gobernador, sí. En el 97. En el 97. Sí, así es. Bien cargo. Entonces, Iván, los demás cargos que ocupó fueron posterior al de gobernador. Sí, no, el de regidor fue del 86 al 90, correcto, que fue en la gestión de don Luis Peña Peguero. Sí. Entonces, posteriormente gobernador y luego... Y posteriormente gobernador, de la gobernación salí para la subdirección de migración y me designaron encargado del Departamento de Asuntos Haitianos. Yo también fue una experiencia interesante, muy interesante el tema haitiano. Nosotros viajamos a Haití, nos correspondió entonces ser parte de la Comisión Binacional de Asuntos Migratorios,
que participaba Migración y participaba la Cancillería. Y esa comisión se reunía con la parte haitiana. En un momento hicimos un evento en Haití de 3 días, discutiendo con ellos los temas migratorios. Fuimos entonces, ya en febrero del 2000, fuimos entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, porque hubo una acusación contra la República Dominicana de apartheid. Y fuimos entonces a defenderlo, a defender a la República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Wenceslao Guerrero, que era abogado de la Cancillería, fue este señor que fue de consultor jurídico de Poder Ejecutivo muchos años, ahora Espinal, fue también Danilo Díaz, y nosotros, como parte de la delegación. Fue una experiencia importante. En la Corte nos exoneró, después de los argumentos que puso el país, la Corte nos exoneró de la acusación, y entonces, nada. ¿También estuviste en la defensa civil? Posteriormente, en el 2004, estuve en la defensa civil hasta el 2010. Y en el 2010 entonces volví a la regiduría. Ah, qué bien. ¿Y en qué contexto se dio? Porque se pudiera pensar quizás que ya usted no estaba optando o no le interesaba optar por cargos electivos y sin embargo vuelve en el 2010 a una regiduría. ¿En qué contexto se dio eso? Yo aspiré a diputado en el 2009. Sin embargo, aquí en Baní se dieron muchas contradicciones. Y entonces yo me retiré de la candidatura de diputado. Y la convención que se dio fue anulada. Aquí se dieron contradicciones muy fuertes entre los sectores que estaban luchando por la candidatura, y el comité político del PLD decidió anular la convención y hacer una boleta municipal de consenso. Y entonces, en esa boleta municipal de consenso, llevaron a dirigentes del partido que representaran todos los sectores que estaban involucrados en la lucha política y en la actividad política. Y por eso se lleva esa boleta. Se llevó a Julio Cruz, se llevó a Asunción, se llevó a Iván, se llevó a Miguelina de la Cruz. Se llevaron varios compañeros como candidatos a regidores que representaron todo el conglomerado de la vida orgánica del PLD en ese momento. Esa fue la razón. Okay. Sí. Mi última candidatura fue en el 98. O sea, la candidatura que yo ocupé en el 98, que dicho sea de paso, estuvo a punto de ser ganada como síndico. Porque la encuesta Rumbo Galo, la Rumbo Galo era la revista Rumbo, que hacía una encuesta electoral. Entonces le decían Rumbo Galo. La encuesta Rumbo Galo, que se hizo entre el 7, 8 y 9 de mayo aquí en Baní, me da a mí con 11 puntos de ventaja para la sindicatura. ¿Qué pasa? Aquí vino el doctor Peña Gómez el día 9 de mayo y marchó. Y Peña Gómez aquí en Baní fue que cayó en colapso. Le dio un mareo, una cosa, y tuvieron que llevárselo, porque estaba marchando aquí en Baní. Y el día 10 viene Balaguer a Baní. Balaguer solamente visitó, en toda la campaña del 98, el doctor Balaguer visitó 3 sitios: Santiago, San Cristóbal y Baní. Y en el caso de Santiago y de San Cristóbal, Balaguer habló del carro con un micrófono. En el único sitio donde Balaguer se subió a un podio, a una tarima, hablar fue aquí, que lo subieron en un montacarga e hizo un meeting allá arriba en la parte norte. Entonces, yo como candidato del PLD, a nivel nacional, fui el único candidato del PLD que tuvo que enfrentar a los 2 líderes de la oposición, Balaguer y Peña Gómez. Y Peña Gómez, ni se diga, al único sitio que viajó de todo el país entero en la campaña del 98, porque estaba enfermo. Peña Gómez estaba enfermo. Al único sitio que viajó Peña Gómez en toda la campaña fue a Baní. Me tocó a mí. Entonces perdí por 3 puntos porcentuales, algo más de 2.000 votos. Se comenta
Dos cosas te voy a decir. Se comenta que la muerte de Peña Gómez fue que dio ese Eso fue. resultado. Si Peña Gómez no fallece el día 10 de mayo, no hay duda de que yo hubiese sido el candidato electo, sin duda. De eso no los mentideros políticos, pero hay personas... No es la realidad, porque Es la realidad. las encuestas me dan 11 puntos de ventaja. Exactamente. Y la encuesta dice, cuando la publican el lunes 11, que ya Peña Gómez había fallecido, dice, estos datos pueden ser variados por el impacto de la muerte del doctor Peña Gómez. Exactamente. Hay otro asuntico que tiene que ver, ya tú has mencionado un par de veces, Iván, diferencias internas del partido. Tenemos conocimiento de que el partido fue intervenido varias veces aquí, un par de veces, intervenido por ejemplo, es decir, cuando se interviene la alta dirigencia del partido, se interviene, ya no hay dirigentes, sino que hay que hacer una nueva elección para poner nuevos dirigentes, por problemas. ¿Cómo es que se interviene? Bueno, cuando se interviene, ya eso no pasa, ¿no? Pero en ese momento se interviene, no hay dirección local, sino que un activista o una comisión de la capital se encarga de hacer los trabajos, de dirigir los trabajos. Entonces no hay beligerancia local, no hay una dirección que pueda discutir, que pueda reunirse, que pueda hacer... Se pueden reunir, pero no pueden hacer... No pueden tomar ninguna decisión. No pueden tomar decisiones. Sí. Pasó en dos oportunidades. Pasó en el año, creo que 83, 84. Pero por muy poco tiempo, por un par de meses. Y pasó después en el año 92. Yeah. 92. Con el conflicto con el ayuntamiento y Rafaelín. ¿Qué tiempo tú duraste en el PLD, Iván? ¿Y en qué año tú renunciaste? Yo entré en el 74 y renuncié el 6 de marzo, el 7 de marzo del año 2023. En el 23, unos añitos. 48, casi 48. 48 años. No, mi vida fue. ¿Cómo, cuando tú te sentaste para tomar esa decisión, cuáles fueron los criterios que tú tomaste? ¿Cuál era la situación que había? Porque yo estoy seguro, después de 48 años renunciar... No, porque mira, anteriormente estar en el PLD significaba uno tener un compromiso ideológico, etcétera, y uno no veía ninguna conspiración interna contra uno lo que hacía de trabajar, pero llega un momento en que ya la política hoy en día, tú tienes que tener padrinos, tienes que tener gente que te apoyen, y si tú te das cuenta que en la dirección general de ese partido, tú lo que tienes son gente que lo que quieren es que tú te vayas, tú te tienes que ir antes que ellos te saquen. Porque si en Baní nunca el comité político había llevado a nadie, absolutamente a nadie, por su cuota, el comité político tiene una cuota de llevar gente del comité central y nunca en Baní la utilizó, nunca la utilizó. Y cuando la utiliza en el año 22, lleva 3 personas y no me toma en cuenta a mí, yo tengo que saber qué es lo que me toca a mí. Yo tengo que darme cuenta que esa dirección del PLD no quiere que yo esté en el PLD. Yo por eso me fui. Porque a mí tenemos conocimiento, Iván, de muchas personas que expresaron el criterio de que muchas personas llegaron a ser miembros del comité central que no tenían los méritos que tú tenías. Bueno, no sé. El comité político que tiene que responder esa pregunta. Esa inquietud. Eso fue uno de los... Y además, yo siempre creo, lo dije y lo repito, la gestión gubernamental del PLD fue buena. Ahora, yo siempre también he dicho y creo que el PLD a la sociedad dominicana tenía que pedirle disculpas, pedirle perdón por los actos indelicados, los actos de corrupción, los actos realmente de manejo incorrecto del dinero del pueblo que se hicieron. Tenía que pedirle perdón. Según uno reconoce que hicieron una excelente, que el PLD hizo una gran labor por el país en muchos terrenos, también tenía que haberle pedido perdón. Y todavía está a la hora que el PLD no lo ha hecho. Tiene su pendiente. Bien. Ahora bien, en la actualidad, Iván, ¿tú tienes planes políticos? ¿Cuál es la situación tuya? No, yo soy militante, dirigente del Partido Justicia Social, que preside Julio César Valentín. Estamos como parte de la dirección nacional y ese es mi proyecto político. No tengo aspiraciones de ser candidato
a nada, a menos que el partido así lo decida y entonces tenga que ponerme en eso. Pero en lo personal no tengo aspiraciones y lo que queremos es que cualquier compañero que tenga aspiración, que se motive, que trabaje y lo apoyaremos. Pero la función es tuya como presidente de la Fundación Máximo Gómez, que no hemos tocado ese tema, porque tú tienes una participación, digo, esa fundación se mueve, participa y maneja muchas actividades. Bueno, porque este es mi proyecto de vida, más que la actividad política en sí. Mi proyecto de vida es finalmente, para todo lo que me queda de existencia y de ánimo y de voluntad y de energía, es seguir promoviendo la figura, el legado de Máximo Gómez. Para mí, el más universal e importante vanilejo de todos los tiempos. Y pienso que debe seguirse promoviendo, debe seguirse conociendo y las generaciones por venir deben seguir honrando a Máximo Gómez. Iván, ¿y cuándo y cómo nace la Fundación Máximo Gómez? Eso nace en finales del 2014, cuando estábamos celebrando la fundación de Baní en 2014. Se hace una semana especial para festejar a Máximo Gómez. Sin embargo, hay un cubano, un intelectual cubano que está trabajando con nosotros en ese trabajo de la semana. Y me dice, Iván, es que Máximo Gómez no debe celebrarse solamente en noviembre, el día de su nacimiento. Es una figura que tiene que celebrarse permanentemente. Vamos a crear una fundación, que aquí hay condiciones. Entonces, él me pone en ocio, nos ponemos en eso. Y el 23 de enero del 2015, convocamos en el Politécnico Máximo Gómez varias personas. Ahí está Dagoberto, está Julia Castillo, está Doña Mariana, está Luis Manuel Peguero, está Joaquín Bautista, está Sócrates Suazo, estoy yo, hay... ¿El arquitecto Mejía no estaba ahí? Mejía, el arquitecto Mejía. No, el premio posteriormente, sí. Entonces resulta que ahí se constituye la fundación y el 24 de febrero de ese mismo año se presenta en el Centro Perelló. A partir de ahí fue que comenzó la fundación. ¿Qué institución es que avala, por ejemplo, la fundación? Ninguna. Nosotros nos avalamos, como dice De Olio, con el bolsillo récord. Con el bolsillo. Sí. Digo, pero nosotros hemos recibido mucho apoyo, pero nosotros estamos adscritos al Ministerio de Cultura, pero todavía no se ha verificado. O sea, tú sabes que hay un procedimiento muy burocrático. Tú tienes que mandar cualquier tipo de proyecto con 8 meses de antelación de que cierren el presupuesto. Ya tú en mayo de cada año, tú tienes que tener lo que tú vas a pedir al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ahora se fusionó con Hacienda. Y entonces de ahí se manda al presupuesto, entonces te aprueban. Nosotros por 3 ocasiones sometimos proyectos, no nos aprobaron. Y entonces es muy burocrático, muy difícil eso. Pero seguimos trabajando con lo que la gente colabora con la fundación, las autoridades locales, de una u otra manera siempre nos apoyan, el ayuntamiento. Pero hay también un intercambio, digo, una muestra mutua de ayuda, de solidaridad con el Departamento de Educación, las escuelas. Bueno, ya eso es un intercambio, una relación de trabajo. De trabajo, pero no económica, no es trabajo. Pero, sí. Por ejemplo, esos alumnos van y leen el diario de Máximo Gómez. Correctamente, correcto. Siempre. Eso no se hacía antes. No, claro, esto no se hacía, eso se hace ya. Y permanentemente se reciben visitas de universidades. Nosotros tenemos un récord, un álbum de fotos de las universidades, de los centros educativos que han venido de otros lugares y de extranjeros que vienen. Qué bien. Iván, usted en la actualidad reside en Santo Domingo. Bueno, de lunes a viernes sí, porque tengo allá estoy trabajando, tengo una actividad laboral allá, y de lunes a viernes estoy en Santo Domingo. Pero a veces me escapo y vengo a venir a algunas actividades. Como hoy. Como hoy. Lo atrapamos hoy. Sí. Ok. Y ya para ir pues finalizando, pues, porque nos están haciendo... musaraña hace rato, sí. Muchachos. Entonces nos gustaría saber, actualmente nos dice que tiene su actividad laboral en Santo Domingo, pero cuando Iván quiere despejar su mente, cuando quiere recrearse, ¿qué hace? Yo leo o me voy yo me voy al Parque Máximo Gómez, me siento en el Parque Máximo Gómez en las tardes, en la nochecita,
Y yo creo que en Maní no hay un lugar tan paradisíaco, tan tranquilo como ese. Hay muchos pájaros, palomas, pericos, rolones que vienen ahí y me paso la tarde con ellos. ¿Y qué le falta a Iván o qué más quizá le pide a Dios o a la vida? Bueno, le pido al Señor que me ayude con la salud para seguir viendo mi familia, seguir compartiendo con mi familia y seguir siendo como he sido. Y ya después de esta edad no creo que haya muchas cosas que cambiar, que los demás juzguen a uno y tratar de no hacer daño, tratar de mantenerme como una persona que no haga daño, que no hable mentira, que no levante falsos testimonios, que no calumnie a las demás personas y que cuando diga cualquier cosa lo diga porque lo cree, porque lo siente, pero no porque soy un sicario, soy un mercenario de la opinión pública, sino que creo las cosas y que me ayude con mi salud y mi vida a seguir promoviendo el legado de Máximo Gómez, el más grande banilejo de todos los tiempos, y compartir con mi familia, que es el regalo más preciado y que todos los días agradezco al Señor por eso. Bien, desafortunadamente, Iván, ha llegado el tiempo de despedirse en la noche de hoy. Nosotros queremos agradecerte en grado sumo que tú hayas brindado este tiempecito a los amigos televidentes aquí al Canal 8 de Trébol Cable y el Días Intercable. Esperamos tenerte por aquí en otra ocasión, ¿qué te parece? Como ustedes quieran. Ustedes son de lo mío, pues. Ahí es. Gracias, Iván. Vamos a despedir a Iván, Carla. Así es, bueno, pues agradeciéndole a Iván y por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado una vez más aquí en Historias Formidables. Y recuerden que el próximo viernes tenemos nueva vez una cita a las 8 de la noche por el canal 8 de Trébol Cable y 10 de Intercable. Y recuerden además que esta y todas nuestras demás entrevistas están en nuestro canal de YouTube, Historias Formidables. Gracias una vez más por el favor de su sintonía. Estuvieron con ustedes Carla Ortiz y José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las noches.